Saludamos con la alegría de siempre a la audiencia de la 103.9. Muchas gracias otra vez por acompañar esta edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. No cambiamos el formato, invitamos a reflexionar en conjunto durante la próxima media hora. La bacteria de la impudicia contamina a la sociedad argentina. Asistimos a diario al aciago espectáculo del intercambio de denuestos y descalificaciones por doquier. Hasta nos atrevemos a desacreditar e insultar a quienes ya no peregrinan en este mundo. La comunidad atónita y desencajada no puede creer en semejantes extravagancias. ¿Qué nos está pasando como país? Hemos perdido el sentido moral de las relaciones humanas, más allá de las diferencias circunstanciales o permanentes que podamos esgrimir en términos de ideas, de concepciones o posturas. Lo trágico de este escenario muchas veces es que los infortunados ejemplos provienen de ámbitos institucionales, de lo que se espera precisamente que la prudencia oriente sus conductas. Estamos exhibiendo una enorme fragilidad para comprender que el pluralismo y la diversidad requieren de actitudes que privilegien el diálogo, el respeto mutuo y la apertura a dejarse permear por el otro. Es tan difícil. La sociedad argentina, nosotros, los ciudadanos, transitamos una lógica que, además de llamar la atención, produce escalofríos. Aceptamos pasivamente lo que pasa, por más peligroso que sea, estamos como anestesiados y las consecuencias pueden llegar a ser todavía más dramáticas. Está comprobado que cuando discutimos personas, estamos abandonando lo importante, debatir ideas, programas, proyectos trascendentes. Sociedades que hacen lo primero se convierten en minusválidas si aspiran a desentenderse del lastre de los desencuentros que tienen como destino el vacío. Los dirigentes en general y los políticos en particular deben asumir responsablemente su rol, que también incluye lo testimonial. Están demandados a demostrar seriedad en los análisis y planteos, veracidad en sus opiniones y contundencia en el proceder concreto. El cinismo, tan habitual en la política, es una rémora. Se impone reemplazarlo por inequívocos gestos de grandeza. Estamos a tiempo todavía y no deberíamos perder la oportunidad. Hay una sociedad civil que debe movilizarse para equilibrar el desatino de la dirigencia. Es fundamental hacerlo por cuanto forma parte del genuino proceso democrático. Una sociedad civil débil es un infortunio para la democracia. El programa de hoy es honrado por alguien que nos puede ayudar a pensar desde varios ángulos, especialmente desde los valores. Nos referimos al licenciado Eloy Mealla, distinguido amigo, docente, pensador y con ideas. Es necesario acercar a aquellos que pueden hacer algún aporte a la generalmente ausente sensatez. Eloy, un enorme gusto tenerte en Diálogos con Valor. Gracias por acompañarnos una vez más. Igualmente para mí, muchas gracias por la invitación y por la presentación, y aquí estamos para contribuir en lo que podamos. Y va a ser mucho. ¿Somos una sociedad extravagante? Es difícil hablar del conjunto de la sociedad, y yo creo que hay mucha gente que, bueno, adhiero a las palabras iniciales tuyas, ¿no? Que está, me parece, sorprendida y sobre todo como defraudada, ¿no? Y cansada, yo diría, ¿no? Y la claudicación aparece como un escape, ¿no? Como una posibilidad, ¿no? En todo caso me retrotraigo a mi familia, me encierro con mis amigos, ahí sí que no van a poder vencerme, me blindo, y es también una ilusión, porque ni siquiera yo creo eso tan, por lo menos para mí, primigenio, fundamental, como es el reducto familiar o los amigos. Es también una ilusión pensar que cada familia o cada persona queda aislada y puede prevenirse. Somos todos solidarios. Y solidarios no solamente para las buenas cosas, como eventualmente identificamos la solidaridad. Claro. Solidaridad viene de sólido, ¿no? O sea, ser compactos. Y a veces es bueno que no haya cosas compactas, que haya precisamente contrapesos, que creo que es lo que vos aludís, claro, ¿no? Una sociedad puede ser solidaria para sobreponerse a otra, para conquistar a otra. Un grupo puede ser muy solidario para... Bueno, las mafias son solidarias, ¿no? Son leales entre sí.
Por lo tanto, en medio de, bueno, algo muy dicho, ¿no? En medio de la fragmentación actual, ya no es que yo no alcanzo ciertos valores y bueno, sino que el peligro es que precisamente no se reconozca la existencia de esos valores, ¿no? Eso es muy interesante. Me gustó esa frase del principio, algo así como que la claudicación es una especie de defensa, de blindaje, ¿no? Vos sabés que me parece Hmm. una feliz definición, ¿eh? Porque es poner el dedo en la llaga. Nos estás diciendo que a veces en el no te metas, y que no hay nada que hacer, en el claudicar, de alguna manera nos estamos autodefendiendo, ¿no? Y esto es también una forma de no contribuir a ningún cambio. Si es que no asumís el compromiso de que lo poco que puedas hacer, hacelo. Eh, no es que no hay nada para hacer, porque entonces tenemos que cerrar las puertas de la vida y eso no es así, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Pero ese riesgo digamos, de bajar los brazos o creer que uno puede. Yo escucho muchas veces estos razonamientos, ¿no? Bueno, pero yo eduqué a mis hijos y sé que mis hijos me van a responder y que van a comportarse de tal manera. Yo digo, qué suerte que tienen, ¿no? Y no es porque yo no valore la educación ni desconfíe de Al mis hijos contrario. o cosas por el estilo, pero es que en realidad pocos somos nosotros mismos. Nadie es casi sí mismo, es la conquista de toda una vida y muy arduo ser uno mismo y manejarse uno de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus valores, porque permanentemente estamos requete condicionados. Absolutamente. Por eso el valor de las instituciones que vos marcabas, el valor de las leyes para nuestra concepción no solamente tienen un valor de que son el resultado de un consenso de fuerzas oponentes, sino que designan, tiene un carácter pedagógico, como se Ajá. dice. Entonces, cuando la ley siembra incertidumbre, siembra más bien bajar los niveles en lugar de marcarnos algo superior, claro, las personas, los grupos, se sienten muy desamparados, ¿no? Pues es muy Muy importante. Ahora, desamparados. no, somos una sociedad con muchos rasgos autoritarios, ¿no? ¿Dónde ubicas el comienzo de esta etapa tan compleja en la que el disenso, lo distinto, nos enfrenta de manera tan dramática? ¿Ubicás en algún momento de esta contemporaneidad que esto se ha de alguna manera profundizado? Yo no sé si tu pregunta la circunscribes solamente a nuestro país o un poco más globalmente, quizás, ¿no? Creo que hay un problema global, pero me parece en la Argentina, vos tenés oportunidad de viajar y lo mismo me pasa, lo encuentro como exacerbado en la Argentina. Sí, hay una retórica, por un lado, muy curiosa, de la diferencia, de la exaltación de la diversidad. Sí. Estamos por eso digo, globalmente en la cultura, en los procesos culturales de más de largo aliento, para no caer tampoco en una miopía que nos podría impedir que somos también parte de un proceso Global, global, ¿no? claro. Yo diría que a nivel de un proceso de larga duración que lleva ya de mitad del siglo XX para adelante, aun con antecedentes previos, estamos transitando de un polo, de un universalismo a veces impuesto, de modo casi etnocéntrico, el famoso eurocentrismo, Ujú. que consideraba que su patrón de vida, de patrón de producción, su patrón de consumo, era el único o el principal o propiamente el que debía ser imitado por los demás. Y si no era así, impuesto. Bueno, eso es el colonialismo, el Claro. imperialismo, todo eso nosotros lo hemos padecido con sus más y sus menos. También con mucha colaboración interna. Hemos tenido trazos de nuestra historia de país o de región muy proclives a esa ilusión de que en la medida que nos asemejáramos a ese modelo iba a ser nuestra vida muy feliz. De ese patrón universalista, yo creo que la grandeza a pesar de todo, de ese patrón llamado eurocéntrico, occidental,
la grandeza que ha tenido y tiene es que engendró su propia autocrítica. Los más furiosos a veces antioccidentales son los occidentales. Claro, absolutamente. Es el complejo del niño rico, ¿no? Del hijo de rico que de repente se da cuenta que hay algo más allá de las murallas Sí. de su palacio. Entonces hipertrofia la autocrítica y yo creo que estamos en ese movimiento que es de larga duración. Más el polo estamos acentuando hoy día de la diversidad, ¿no? Y de si llevamos a ultranza y a última consecuencia ese planteo, nos cargaríamos la democracia, los derechos humanos, porque lo que vos entendés por democracia, ni siquiera en eso nos ponemos de acuerdo. O en derechos humanos podríamos decir, bueno, lo que para vos es un derecho humano, Claro. para mí no. Cortarte la oreja en este momento Sí. para mí sería un acto de servicio. Claro. Y vos me vas a decir que no, y bueno, pero no hay nada común. Ujú. No hay nada común. Ahí está el tema. Entonces, del universalismo, si quieren, fundamentalista, pasamos a una especie de momento cultural, quizás por, bueno, estos famosos movimientos pendulares que se dice, ¿no? Estamos en una especie de exaltación así muy alegre de la absoluta indiferencia que generalmente la gozan los más poderosos y la padecen los más pobres. Porque yo puedo cambiar de lugar, de vida, puedo cambiar de profesión, puedo cambiar de deporte, puedo cambiar de lugar de turismo, visito lugares exóticos, pero después tengo contrapesos a lo largo de mi vida o de mi año. Me puedo vivir un año de hippie en Birmania, pero después vuelvo y retomo mi trabajo, porque la sociedad de la opulencia y consumista lleva precisamente a valorar todo lo diferente, como casi exótico, pues después vuelvo a casa, me baño bien y ya me hice mi baño Sí, sí, de exotismo. de exotismo. Sí. Ahora, los más pobres, en un giro que hagan un cambio, no pueden volver. Eso, Y lo padecen más, ¿no? claro, por eso te decía, ¿cuánto juega en esto de la violencia en la Argentina, en América Latina, pero en la Argentina, que es nuestro hábitat más cercano? ¿Cuánto juega la pobreza en esto de bajar los brazos, en esto de la falta de expectativa, en esto de una violencia real como método de vida? ¿Cuánto juega eso? Por esto mismo que vos decís, eh, ese pobre que es un 25, 26, 27, según quien lo mida, 30%, ¿cuál es su expectativa de vida en este país? ¿Cuál es su modelo? ¿Cuál es su esperanza? Porque como decía, creo que una vez el Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, no se dejen robar la esperanza, ¿te acordás? Y yo creo que los pobres, aún en la Argentina, cuando uno transita un poco la geografía nacional, están a punto de ser expoliados y ser robados de su esperanza. Sí, yo creo que quizás donde más veo yo en realidad la claudicación no es en los sectores más desfavorecidos, sino porque la responsabilidad es proporcional a los recursos y a los medios que uno tiene. Y yo diría que la claudicación mayor se da precisamente, y esto ya que aludiste, La clase media, ¿no? claro, Eso a los seguro. sectores medios, que son los que claudican, porque Absolutamente. yo puedo dejar de ir vacaciones, pero hay otro que no puede dejar otras cosas que son a la subsistencia. Y sin embargo, por ir de vacaciones acepto cualquier cosa, me sumo a una ola consumista que supuestamente me beneficia, pero postergo, claudico, una visión de más largo plazo, una falta de que a pesar de que podamos tener ciertos mejoras, son a qué precio. Eso el que está en la cornisa no lo puede ver ni le podemos pedir, porque está en la cornisa. Entonces él se va a agarrar de lo que puede, dicho así muy de modo sencillo, perdón. Pero el que está un poquito más allá de la cornisa tiene más responsabilidad de mirar el largo plazo y también mirar al que está en la cornisa, ¿no? El alegre consumismo, que a veces pareciera como lo que va a dinamizar la sociedad, en realidad nos vuelve más insensibles, más egoístas. Más egoístas y además, otra vez, la ilusión de que yo me salvo yo, me salvo mi familia, que total ellos no van a quedar afectados, ¿no?
Pues sabes que esto me lleva a la pregunta que tenía previsto hacerte precisamente sobre el rol de la sociedad civil, ¿no? Básicamente cuando hablamos de sociedad civil, en buena medida nos estamos refiriendo a la clase media, participante activa de esa sociedad civil. Hoy estamos observando que estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa con una pasividad asombrosa. Y esto tiene que ver, me parece, con esto como mencionabas también de la claudicación, ¿no? Del egoísmo, de que mientras yo me salve, lo demás no me importa demasiado. Pero al mismo tiempo esto está engendrando un riesgo enorme para la democracia plena. O sea, en la medida que la sociedad civil no participe plenamente, hará que los poderes de turno también estén padeciendo o adoleciendo una falta de control. El control ciudadano hoy es prácticamente inexistente. Entonces, todo esto conforma un panorama altamente riesgoso y la pregunta vos como pensador, eh, aún desde la teología laica, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la, si se quiere, a la sugerencia para decir, bueno, esto tiene que ponerse un punto final, un punto de inflexión? ¿Cómo lo verías? Bueno, yo creo que de todas maneras la sociedad civil es un concepto también muy amplio y por naturaleza diverso. La sociedad civil conviven. eh, Hegel llega a tener hasta una definición que nos podría parecer un tanto negativa. Dice que era el reino de de las diferencias de los intereses contrapuestos y Muchas necesitaba del veces. Estado que se armonizara. Quizás con una visión después casi absoluta del Estado que tampoco compartimos. O sea, la sociedad civil es la vida, es el mundo de la vida, pero debe tener algún tipo de representación para poder ser eficiente, Ujú. para poder motorizar precisamente una sociedad organizada. Las herramientas tradicionales decimonónicas del siglo XIX fueron precisamente dos grandes herramientas, los sindicatos y los partidos políticos. Yo creo que siguen siendo esos dos instrumentos, pese a todas las críticas y que no sobran los contraejemplos para ponerle serios reparos a cómo se ha desempeñado muchas veces estos dos instrumentos que son básicos para la democracia, ¿no? Ahora bien, yo con esto no quiero decir que no haya otras formas, aparte de los partidos políticos, los sindicatos, pero han sido vaciados o algunos hemos huido de ellos, ¿m? O no Ujú. nos hemos preparado, o hemos creído que, bueno, en todo caso, que me vengan a buscar porque yo estoy dispuesto, pero no quiero hacer carrera y quiero hacer de eso un estado de vida. El problema es cuando los partidos políticos y los sindicatos se han convertido en parcelas autocráticas y en parcelas de vitalicias, cuando deberían ser rotativas, deberían ser mucho más sometidas a que estoy acá porque no me quedó más remedio. Yo siempre comparo a veces ciertos puestos dirigenciales con un contraejemplo que es que nadie quiere ser, no sé cuál es tu experiencia, ¿no? Nadie quiere ser presidente del consorcio donde vive o miembro de la comisión del consorcio, porque supone una carga que es ad honorem, una carga que es rotativa, una carga que en definitiva podré usarla en provecho personal, pero es muy corto el provecho. O Claro. sea, eso de que estar al servicio de la comunidad es muy difícil encontrarlo. Y sin embargo, en estos otros estamentos se han convertido no en lugares de servicio, sino en lugares de los cuales me De sirvo. preventa. Bueno, ahora Y vos eso es grave. Ahora, eso yo creo que es una discusión a nivel de la filosofía política, sí. por lo que entiendo, lamentablemente, con esto no es mal de muchos, consuelo de tontos, miremos la historia hoy de Francia, miremos lo que pasa en Italia, hemos tenido personajes verdaderamente de la Sí, galería del horror, aún casi nuestros personajes parecen sí, niños de pecho, bien, ¿no? yo Porque pienso. digo, todavía sociedades mucho más, con más recursos, con más medios, con más contrapesos, sin embargo, padecen
una enfermedad de dirigencia muy grande, ¿no? Entonces, esto no es para No, consolarnos, ¿no? No, Con no. nuestras penurias, ¿no? Ahora, el cinismo de la clase política en general, o sea, el cinismo forma parte de la política prácticamente como, no sé si como estrategia, pero como táctica seguro. Ahora, eso conspira contra alguien que quiera hacer algo, diga, yo no me quiero juntar con esta gente que hace del cinismo una práctica. Es decir, el propio partido político y muchos sindicatos, por eso también la lucha sindical muy fuerte hoy hay por lo menos en Argentina dos concepciones muy claras del sindicalismo, ¿no? La tradicional que conocemos y la otra que tiene una impronta diferente todavía por develar adecuadamente. Es decir, a veces esas propias instituciones de la sociedad civil han sido vaciadas, no sé si de contenido, pero por lo menos de valores, y entonces es difícil. Ahora, también hay un conjunto de instituciones de la sociedad civil, entre las que está la Asociación Cristiana de Jóvenes, pero hay tantas otras que no pueden eludir su responsabilidad. No pueden eludir su responsabilidad en términos de formar, contribuir a la formación de ciudadanos. Pero no una ciudadanía que te sirva a vos como institución, sino una ciudadanía que que sirva a la sociedad como tal. Ese es me parece un cambio de paradigma importante y romper también con esto también de la falta de articulación y también la especulación que está presente en la sociedad civil. O sea, no es cierto que en las organizaciones de la sociedad civil no haya especulación, no haya egoísmo y no haya falta de grandeza. También hay. Bueno, esa fue una ilusión también de los años 90, que, claro, hablar en el seno de la Asociación Cristiana de Jóvenes es precisamente muy evocador, porque en los 90 también la ilusión que se generalizó era que a través de algunas organizaciones de la civil se reemplazaba casi al Estado, se reemplazaba a los políticos y a los sindicatos que eran los malos, y aparecía esta nueva generación de buenos chicos y chicas que con su esfuerzo voluntario y solidario iban a solucionar todos los problemas. Pero el asociativismo es muy antiguo. Claro. Y ya viene remando hace tiempo, o sea que tampoco Sí. ellos descubrían la pólvora. Y el asociativismo más genuino tampoco fue tan omnipotente. O sea, las sociedades de fomento, el mutualismo en Argentina son de larga data. Los mismos sindicatos, los mismos partidos políticos, siempre tuvieron una visión que sabían que era acotada y que sabían que era, en el fondo, bueno, una parcela de la realidad. Mientras que este ONGismo o asociativismo de los años 90 precisamente hizo el juego a una cierta despolitización y desmovilización de la sociedad, que en el fondo era achicar el Estado, casi desmantelarlo, y el mercado pasó a ser la variable dinámica y todopoderosa, una sociedad que se volvió mercadocéntrica. Claro. Está muy dicho, ¿no? ¿Cómo hemos votado? Por el voto, ¿cómo se decía? Voto con licuadora, Sí. el voto, ahora puede ser el voto heladera, el voto asignación universal, no sé. Entonces, otra vez, ¿no? Volvemos a caer en estas especie de ilusiones o cortoplacismos, ¿no? ¿No te llama recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el licenciado Eloy Mealla, nuestro invitado de hoy, ¿no te llama la atención, Eloy, que también la intelectualidad argentina esté fracturada en buena medida y con un espíritu crítico muy atenuado? Mirá, no solo eso, sino yo creo que hay una expresión que se usa mucho, a mí, digo, habiendo otras palabras en castellano, me gusta usar otra, pero se usa mucho cooptación, ¿no? Sí, claro. La cooptación, que en realidad yo prefiero, para que entienda todo el mundo, es captación, yo te capto, te manipulo y te tomo. A eso nos referimos. A mí me sorprende eso, y me sorprende, ¿sabes cosa? Te voy a poner una anécdota. Cuando uno no puede hacer una broma respecto a tu posición oponente o a tu oponente, es un mal signo. Que entramos en un nivel de un fundamentalismo ciego. Y yo voy a poner una anécdota de juventud y de generación. Yo me reía de Perón viejo en los años 70. Hacía bromas, porque había bromas con respecto a su relación con Isabel, con López Rega. Y uno se consideraba en ese momento como bastante cercano a lo que proponía el peronismo, un peronismo crítico que volvía, etcétera.
pero yo me permitía bromas y nos reíamos entre nosotros, aún de los que eran mucho más firmemente, ascribían a esta línea y a este modo de pensar. Y no pasaba nada, seguíamos viéndonos, como decíamos, en el mismo bar o en la misma cancha, o íbamos a jugar juntos o estudiábamos juntos. Y sin embargo, eso, hoy yo de repente me ha ocurrido en varias ocasiones que aún arrimando una actitud un poco sarcástica o de broma o de humor, ni es aceptada, ¿no? Eso es grave. Es grave. Eso es un fenómeno de pseudointelectualismo. O sea, ahí aparece una intelectualidad o captada o, voy a usar una expresión casi comprada, ¿no? Hasta el punto de que hay un valor enorme que hemos tenido en estos años que ha mejorado mucho, por ejemplo, la tradicional atención que el Estado le prestaba a ciencia y técnica, tecnología, a lo que se llama la carrera docente universitaria. Ha mejorado mucho eso, Sí. pero que no sea un precio de cooptación, ¿no? Y yo creo que se ha dado en muchos casos. Yo creo que se ha dado y has observado seguramente personas que no quieren, de distinta postura, intelectuales que no quieren de alguna manera entrar en colisión con el otro y expresarse abiertamente para no perder el sentido de amistad, cosa que eso es una locura total. Sí, sí, O sea, sí. vos No, podés, eso es grave. vos Eso podés es pensar grave. distinto, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, sí, Hasta sí. hasta el humor tiene que ser hecho con cuidado. Bueno, hay una violencia verbal que Muy fuerte. quizás algunos no sé, dicen, no, es una cosa menor, ¿no? Pero la violencia verbal, la grosería, el recurso, claro, digo, cuando hay problemas tan serios como la vida o la muerte, la enfermedad o la salud, el empleo o el desempleo, no me vengas con con actitudes así un poco ñoñas, ¿no? Como sería. Pero sin embargo, yo me he sentido muy desacreditado, muy desautorizado en mi tarea, por ejemplo, docente, mi tarea educadora, por ciertos gestos, actitudes de la dirigencia, donde, ¿Ah, sí? por ejemplo, voy a poner algo muy concreto. Yo creo que, por ejemplo, la actividad deportiva está bastardeada, ¿m? Enormemente. Y sin embargo, en algún caso fue puesta como ejemplo de casi heroico, de participación y de los llamados barra bravas, esas cosas. Digo, por eso yo me siento, digo, pero no, me pellizco a mí mismo y digo, no, pero estoy cayendo en una actitud un poco, como se dice, medio paqueta, ñoña se dice en algún caso. Y sin embargo yo digo, si eso se da en la primera magistratura, ¿qué puede pensarse del docente que está a cargo de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes? Queda muy desautorizado, ¿no? Y eso mina mucho la calidad después Absolutamente, educativa. absolutamente. Hay en ese sentido, no se conoce la Argentina profunda ni la educación profunda. No circulan por ciertos lugares, porque si circularan, o no pueden circular porque se les volvería en contra precisamente de lo que dicen. Lo tenemos claro. Vos sabés que la Asociación Cristiana de Jóvenes tiene 7 establecimientos educativos en zonas vulnerables y me da si lo conocemos eso. Y termino con esto, además de agradecerte la presencia. Vos mencionabas antes también problemas de carácter global, como puede ser en Francia, en Italia, en España, pero a diferencia a lo mejor de lo nuestro, es que al mismo tiempo generan su proceso de autocrítica más profunda y alguna respuesta que nosotros todavía tenemos como dormidas, ¿no? Así es, bueno, pero vos tenés la expectativa de que vamos a... exactamente, que la claudicación no sea una defensa. Seguimos. Eloy, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, es un gusto. Vos además sos parte de la casa, así que es un placer haber tenido esta oportunidad de dialogar y, bueno, reflexionar y que cada uno de los oyentes pueda sacar sus propias conclusiones y no abdicar de su compromiso solidario, que es un punto de partida central cuando hablamos de promover valores. Muchas gracias. A vos, Norberto, gracias nuevamente y también el estímulo que uno se lleva con esta conversación. Así que gracias a vos. Ha sido Eloy Mealla, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.